Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Hola queridos hermanos, continuamos con nuestra lectura de la carta pastoral Vayan y prediquen el Evangelio de Monseñor José Luis Escobar Alas y ahora vamos al número 221, encíclica Rerum Ecclesiae. En esta encíclica fue escrita por nuestro Papa Pío XI, un papa respecto de quien Monseñor Victorino destaca su amor por la misión, siendo por ello llamado el Papa de las Misiones, y con justa razón. Quiso que a las 4 obras misioneras se les diera el título de pontificias, trayendo su dirección a Roma. Estableció el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUN, en 1926, ordenó en Roma a los primeros 6 obispos chinos en 1926, creó la Biblioteca Misional de Propaganda Fide, así como la Agencia Misionera de Noticias, la Agencia Fides que funciona aún hoy, e instituyó las facultades o institutos de misionología para la investigación científica sobre el gran tema misionero en las actuales universidades pontificias Urbaniana y Gregoriana. Sus acciones, encaminadas a alcanzar la plenitud de la misión, le dieron a esta un impulso sin igual, especialmente la presente encíclica, que a pesar de ser escrita en 1926, es decir, unos años antes, después de terminada la Primera Guerra Mundial, constituyó una invitación a cumplir el mandato de Jesús contemplado en Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos y consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Mandado repetido en Marcos 16, del 15 al 18. Invitación que llegó a nuestro país siendo acogida primero por Monseñor Belloso y segundo por Monseñor Luis Chávez y González, arzobispo de San Salvador, por aquella época. Al confrontar el mensaje papal con la realidad de la Iglesia en El Salvador, se observan los frutos que produjo en nuestra amada nación, fruto que ha ido aumentando en número y calidad. En primer lugar, el Papa Pío XI, en continuidad con su predecesor, el Papa Benedicto XV, valora desde el principio del documento los efectos causados por la Carta Apostólica Maximum Illud, pues a esta altura los frutos serán numerosos. Nos podemos alegrar con razón, viendo que si las asociaciones consagradas a las misiones de infieles han duplicado con nuevo brío sus cuidados y sus frutos en tal empresa, también los fieles cristianos, por su parte, han sabido contribuir en igual grado al mismo éxito con esplendidez de recursos y de limosnas. Es evidente que todo este movimiento se debe en gran parte a la carta apostólica que sobre la dilatación de la fe por el mundo dirigió nuestro último predecesor el 30 de noviembre de 1919 a todos los obispos del orbe, documento que sirvió de acicate para expoliar más la industria y diligencia de los prelados en orden a suministrar recursos a las misiones. No contento con el éxito alcanzado, previno al pueblo cristiano de las 2 tareas que aún faltaba completar en la viña del Señor. Primero, aumentar el número y formación misionológica de los misioneros que irían y seguirían yendo por el mundo a anunciar la buena nueva. Segundo, que laicos y laicas comprendieran su importante papel en la misión, para la cual no son ajenos ni extraños. Deben concurrir a una empresa tan santa y provechosa con verdadero entusiasmo, con oraciones continuas ante Dios y con generoso desprendimiento. Su iniciativa como Papa para motivar al pueblo de Dios fue la apertura del Museo Misionero. Abrigamos para el futuro la esperanza de que la admiración por los misioneros y su obra, que acompañaba siempre a las muchedumbres al visitar la exposición, no ha de quedar estéril y sin su natural provecho. Después de estas consideraciones pasó a definir en la introducción el ser y el objetivo de la Iglesia con respecto a la misión, escribiendo: la Iglesia misma no tiene otra razón de existir, sino la de hacer partícipes a todos los hombres de la redención salvadora por medio de la dilatación por todo el mundo del reino de Cristo. Las palabras del Papa son provocativas. La Iglesia no tiene otro sentido de existir si no es para la misión, es decir, para la expansión de la buena nueva. La Iglesia no es ni debe ser una institución asentada cómodamente en un lugar sin hacer nada. Al contrario, el amor a Dios y al prójimo consiste, según el Papa, en que la Iglesia y sus miembros salgan de sí mismos a evangelizar, o sea, a dar el anuncio de la buena nueva. No necesitamos ponderar cuán indigno sería la caridad con que debemos abrazar a Dios y a todos los hombres. El que, contentos con pertenecer nosotros al rebaño de Jesucristo,
para nada nos cuidásemos de los que andan errantes fuera de su redil. El deber de nuestro amor exige, sin duda, no solo que procuremos aumentar cuanto podamos el número de aquellos que le conocen y adoran, ya en espíritu y en verdad, sino también que sometamos al imperio de nuestro amantísimo Redentor cuanto más y más podamos, para que obtenga cada vez mejor el fruto de su sangre. Y si Cristo puso como nota característica de sus discípulos el amarse mutuamente, ¿qué mayor ni más perfecta caridad podremos mostrar a nuestros hermanos que el procurar sacarlos de las tinieblas de la superstición e iluminarlos con la verdadera fe de Jesucristo? Este beneficio, no lo dudéis, supera las demás obras y demostraciones de caridad, tanto cuanto aventaje al alma al cuerpo, el cielo a la tierra y lo eterno a lo temporal. En esa primera parte de la encíclica explicó, además, cuáles eran las obligaciones de todo creyente. Al clero, muy en especial, pidió ser corresponsables con el Papa en la misión, orar y hacer orar, fomentar las vocaciones misioneras y promover las obras misionales pontificias. Agregaba siempre al clero algunas recomendaciones. No avergonzarse ni ser negligentes en hacerse como mendigos por Cristo y por la salvación de las almas. No avergonzarse de insistir ante sus respectivos diocesanos con escritos y palabras salidas del corazón que multipliquen su generosidad y benevolencia y que acrecienten en la medida de sus posibilidades la recaudación que anualmente cosecha la obra de la propagación de la fe. Convencerse que nadie debe ser tenido por tan pobre y desnudo, nadie tan débil y hambriento y sediento como el que carece del conocimiento y de la gracia de Dios. Y solo con lo anterior puesto ante sí deben recordar que quien es misericordioso con los más necesitados del mundo no quedará a su vez desprovisto de la misericordia de Dios y de su recompensa. Monseñor Luis Chávez y González, en obediencia al Papa Pío XI y muy seguramente al Santo Padre Pío XII, pues bajo su pontificado fue publicado, firmó un año después de fallecido el Papa Pío XI y en ocasión del Domum, un decreto que responde a todas las peticiones de Rerum Ecclesiae. En el decreto, Monseñor Luis Chávez presenta el continente europeo como un lugar lastimoso, lleno de dolor y miseria, muy diferente a los siglos anteriores, cuando Europa abanderaba la fe y la civilización. La guerra despiadada había destruido la obra constructora, sumiéndolo en un paro forzoso, mientras que la destrucción y el exterminio se erguían amenazantes sobre un trono macabro de humo y sangre. Pero ese cuadro para Monseñor no era el final de la historia. Ante este cuadro horriblemente doloroso, la bella figura de Cristo Redentor se levanta suplicante como emblema de paz. Se levanta su figura para pedir almas en lugar de mezquindades de los hombres, almas por las cuales murió en el Calvario. Pide las almas de la gentilidad y el paganismo. Pide almas, no a Europa, porque aquel continente de siglos antiguos que tanto ayudó a la Iglesia en la obra misionera, yacía para entonces impotente por los estragos de la guerra, sin poder prestar su concurso a la obra eminentemente evangelizadora. Correspondía tomar su lugar al continente americano. América y El Salvador, que por especial concurso de Dios disfrutaban del don inapreciable de la paz, debían disponerse a poner toda su fe, amor y cooperación al servicio de la causa santísima de Cristo, la conquista de las almas del mundo pagano. La Iglesia en El Salvador podía, según Monseñor Luis Chávez, aprovechar la oportunidad porque se presentaba el Domingo Universal de las Misiones, que por expresa voluntad del Papa se había de celebrar en todo el mundo, el penúltimo domingo del mes de octubre, es decir, el domingo 20 de octubre. Debía ser un día de oración, sacrificios y limosnas en favor de las misiones, para que el Domingo Universal de las Misiones sea día de caridad y cooperación misionera, y para que el fruto sea mayor que en años anteriores. Por tanto, dispuso y mandó Monseñor Luis Chávez y González misas, rogativas, oración y limosna. El pueblo respondió, no cabe duda, a su pastor con pronta obediencia y generosidad. A las obligaciones siguieron las normas, entre las cuales el Santo Padre Pío XI pidió trabajar con urgencia en el aumento del clero nativo. En nuestro país, Monseñor Belloso y Monseñor Chávez y González trabajaron en la construcción del seminario y con ello en el aumento del clero nativo. Gracias a Dios y a su tesonero trabajo en pro del seminario, nuestra diócesis tiene en la actualidad en su mayoría sacerdotes nativos del Salvador. Mucha más alegría provoca en el corazón ver el cumplimiento de la petición del Santo Padre para la preparación de los seminaristas a dar la vida hasta el martirio. Ahora bien, si cada uno de vosotros ha de tomar a pecho el aumentar lo más posible el número de sus seminaristas, con mayor cuidado debe formarlos en la virtud propia del estado sacerdotal y en el espíritu de apostolado y celo de las almas, de modo que se hayan dispuestos hasta dar la vida por la salud espiritual de sus compatriotas.
De la generación de seminaristas de esos años, ¿acaso no tenemos un santo y dos beatos? San Óscar Arnulfo Romero, obispo mártir, fue formado por esos años, seguido del resto de sacerdotes mártires que llenan nuestro calendario de testigos de la fe en nuestro país, el cual coronan 20 sacerdotes y 4 religiosas. Lo mismo ocurre con las órdenes religiosas, llenas están sus filas de salvadoreñas y salvadoreños, sin olvidar mencionar que hay órdenes religiosas propiamente nativas de nuestro país. Aumento de clero nativo que no habría sido posible sin el trabajo de clero extranjero misionero que un día llegó a nuestro país. Antes de pasar adelante, nos queremos aquí daros la enhorabuena más cumplida a vosotros y a los misioneros que dirigís y gobernáis por los grandes progresos que han realizado estos últimos años las misiones, merced a vuestra caridad y desvelos. Por esta razón, también nosotros, un alto en este numeral, agradecemos a todos los sacerdotes y religiosos españoles, italianos, alemanes, belgas, franceses, irlandeses, norteamericanos, holandeses, mexicanos y otras naciones hermanas que un día llegaron a estas tierras salvadoreñas con el anuncio de la buena nueva, y gracias a los religiosos que dedicaron su tiempo a la formación de nuestros seminaristas. Es más, como ya se había mencionado previamente, muchos de ellos reposan en nuestra tierra esperando en sueño profundo el día del Señor, día en que recibirán la corona que Dios les tiene preparada. Ese es el caso del padre Ignacio Yacurí y la comunidad de los hermanos martirizados con él, el martir los beatos padre Rutilio Grande y padre Fray Cosme Espesoto, y el de dos laicos que a su lado murieron, ya fue reconocido por la Iglesia el 22 de enero del año 2022. Por otra parte, algunos santos sacerdotes misioneros que llegaron de otros países a nuestra tierra no murieron martirizados, pero su labor pastoral incansable fue hecha con la entrega total de su vida, por lo cual algunos son confesores de la fe. Agradecemos a ellos también su misión, que tantos frutos ha dado. Varios de estos confesores ya tuvieron el encuentro con Dios y sus cuerpos descansan en nuestra tierra esperando la venida del Señor. Otros continúan la misión con el mismo espíritu y ardor juvenil. En cuanto a la formación de catequistas, Monseñor Luis Chávez y González trabajó por ello, comenzando de lleno con la formación de agentes de pastoral y catequistas, labor en la que no estuvo solo. Muchos sacerdotes ayudaron. El emblemático caso del venerable siervo de Dios, Padre Rutilio Grande en Aguilares, muestra cómo una parroquia puede caminar en el Señor gracias a los catequistas y agentes de pastoral, laicos y laicas que, convertidos en agentes multiplicadores, llevaron la buena nueva a todos los rincones de la parroquia de Aguilares con una fe adulta. De las órdenes contemplativas que el Papa Pío XI pidió introducir en cada diócesis, podemos sentirnos satisfechos. Bajo el gobierno de Monseñor Luis Chávez y González, llegaron las primeras, ahora tras las llamadas de las hermanas visitandinas y las hermanas carmelitas descalzas. Tenemos 5 órdenes contemplativas entre nosotros, que como dijo el Papa Pío XI, nos acarrearán indecibles gracias del cielo para nosotros en nuestros trabajos de evangelización. Es loable la mención que hace el Santo Padre Pío XI hizo en su encíclica Rerum Ecclesiae del papel de la mujer en la misión. En primer lugar, mencionó a Pauline Marie Haricot, fundadora de la obra de la propagación de la fe, obra a través de la cual esta santa mujer, ya beatificada, pedía limosnas y oraciones a pequeños grupos de 10 o 15 personas, que año tras año se fueron multiplicando hasta crear una extensa red de donantes. Presentó su obra al Papa Gregorio XVI y fue aprobada esparciéndose por distintos países. En segundo lugar, menciona el nombramiento de Santa Teresita del Niño Jesús como patrona de las misiones. Ella, aún viviendo en clausura, usando como de un derecho de adopción, tomó tan de veras a su cargo ser colaboradora de uno u otro misionero, por quienes ofrecía a su divino esposo Jesús sus oraciones, las penitencias ordinarias y la de la regla, y sobre todo los agudos dolores que le originaban su penosa enfermedad. Con mucha razón, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, llamada en el mundo Edith Stein, escribió que el papel de la mujer en la iglesia es relevante. La mujer, en cuanto tal, tiene un puesto particular orgánico en la iglesia. Ella está llamada a personificar en el desarrollo más alto y puro de su esencia, la esencia misma de la iglesia, a ser su símbolo. La reflexión de esta encíclica y sus frutos experimentados en nuestra tierra, ¿acaso no podemos imitarlos? ¿Acaso no podemos arder de espíritu misionero? ¿Acaso no escuchamos el llamado de Dios pidiéndonos llevar su palabra a todas partes? Comencemos insertándonos en la misión permanente de nuestra arquidiócesis, que no es más que una pequeña parte de la gran misión continental a la que estamos invitados. Pido a todos que valoren la voz del Santo Padre Pío XI, invitándonos a colaborar en la misión con oración, ayuno y limosna, y para las familias con la entrega generosa de sus hijos e hijas,
ya sea para la vida sacerdotal, religiosa o laica comprometida. Queridos hermanos, nos quedamos en esta ocasión hasta aquí. Qué hermoso contemplar cómo los obispos de El Salvador han buscado ir a poner en práctica todo aquello que los papas nos han ido pidiendo, particularmente con esta encíclica Rerum Ecclesiae. La diócesis se ha interesado muchísimo en la formación de clero nativo. Es hermoso ver nuestro seminario no solo como un estilo arquitectónico muy particular, sino como aquella casa donde laten los corazones que están sedientos de ir y anunciar la palabra de Dios. Pero también es una labor que no toca solo al clero, es una labor de todos, es una labor donde los laicos tienen un rol muy fundamental. De ahí la importancia de formarnos a través de conferencias, a través de predicaciones, de formaciones catequéticas, de nuestra participación en las comunidades parroquiales, en los grupos y movimientos, para que también con nosotros el Señor pueda contar para continuar esta gran labor. Nadie debe despreciar lo que puede hacer por la misión. Hoy, que estamos en el mes de mayo, mes de la Santísima Virgen, recuerda la imagen de María. Ella, en su pequeñez y con su sí, fue aquella que abrió las puertas para la salvación de la humanidad acogiendo en su seno al Hijo de Dios. En la pequeñez de su esclava, Dios obró maravillas y la sigue obrando. Pidámosle a ella que interceda por nosotros. Queridos hermanos, de esta encíclica Rerum Ecclesiae, también nosotros recobremos fuerzas para ir y lanzarnos en el anuncio de la buena nueva de salvación. Alabado sea Jesucristo, pues siempre sea alabado. Tengo que andar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro?